Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Rendición de Cuentas, un espacio de la Cámara de Representantes. Hoy con la representante a la Cámara por Bogotá, la doctora Gloria Estela Díaz Ortiz, miembro del movimiento político Mira, abogada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho de Familia, miembro de la Comisión Séptima y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, también de la Comisión de Paz y de Derechos Humanos y de Audiencias. Bienvenida a este espacio. Diana, un cordial saludo para usted y para todos los colombianos, complacida de estar aquí para rendirle cuenta a todos de la gestión que hemos hecho aquí en el Congreso de la República. Representante, iniciemos este programa hablando sobre una ley muy importante para el país, para las niñas, para las mujeres, y de la cual usted fue ponente y autora, básicamente, y es la que previene el cáncer de cuello uterino. ¿De qué se trata? Bueno, con esta ley que, como usted bien lo dice, es muy importante, logramos que cerca de 3.5 millones de niñas actualmente sean vacunadas de forma gratuita contra el virus del papiloma humano, que es el que produce el cáncer de cuello uterino, primera causa de mortalidad de las mujeres en Colombia. Contradictoriamente, en nuestro país, en el sistema de salud, en el plan obligatorio de salud, esta vacuna no estaba introducida y quienes querían acceder a ella tenían que someterse a pagar costos de cerca de 280.000 pesos. Son 3 dosis las que las mujeres se tienen que aplicar para que la vacuna sea efectiva. Por eso consideramos que esta ley es supremamente importante. Ya a partir de esta ley, todos los colegios públicos y privados deberán aplicar la vacuna, repito, de manera gratuita, en las niñas que están escolarizadas entre el 4º grado de primaria y el 7º grado de bachillerato. Quiero decirle, Diana, que a pesar de que logramos esto tan importante, nos quedó un sinsabor, porque el gobierno limitó esta ley a que fuera solamente para las niñas escolarizadas. Es por esto que el 20 de junio vamos a volver a insistir en otro proyecto de ley para ampliar la cobertura, para que no sea solamente para las niñas que están estudiando, sino también para aquellas que no lo están haciendo y ampliar la edad. Porque según nuestras investigaciones hemos logrado determinar que hay mujeres que a los 16, 17 años todavía no han iniciado su actividad sexual y podrían con mucha facilidad acceder a la vacuna y prevenir el cáncer de cuello uterino. Representante, es sin duda un gran logro para la salud, para las niñas y adolescentes colombianas. ¿Qué implica la aplicación de esta vacuna y la ley contempla las 3 dosis que deben aplicarse? Sí, la aplicación de esta vacuna implica primero que todo que todos los colegios públicos y los colegios privados deberán practicar la vacuna a las niñas que así lo requieran y a los padres que así lo autoricen. No habrá la posibilidad de que esto sea alguna dádiva, alguna campaña del gobierno, ya es obligatorio, entonces los colegios pueden solicitar de las secretarías de salud este servicio. Pero también van a haber campañas de promoción, de prevención, de divulgación frente al tema del cáncer de cuello uterino. Y la vacuna va a ser gratuita en todas sus 3 dosis, en ninguna de las dosis se va a cobrar. Bueno, se logró también, y ya casi al cierre de esta legislatura, que pasara a sanción presidencial una ley que endurece las penas para los ataques con ácido, para los agresores de los ataques con ácido. Cuéntenos en qué consiste esta ley. Bueno, esta ley es muy importante también, está, como usted bien lo dice, para sanción presidencial, solo resta la firma del presidente para que entre a regir en Colombia. Es un logro que hemos luchado muchísimo aquí en el Congreso de la República y aquí debo hacerle un reconocimiento muy especial al representante Óscar Marín del Partido Liberal, quien también lideró con nosotros esta iniciativa y que busca, como usted lo acaba de afirmar, endurecer las penas para aquellos agresores que atacan a sus víctimas con ácidos. Es lamentable ver cómo este tipo de sustancias se están convirtiendo en un arma química. En algunos casos, y en la gran mayoría de los casos, las víctimas son mujeres, son utilizados estos ataques como una venganza pasional, porque las mujeres se resisten a continuar con ellos, porque terminan una relación. Pero también veíamos con preocupación cómo, por ejemplo, algún indigente, una persona, un habitante de la calle le pide a una persona transeúnte una limosna, una moneda, y si no se lo dan, por ese solo hecho lo atacan con ácido, o para intimidarle en un robo. Eso fue lo que nos motivó esta ley, llevar a cabo esta ley. Por eso con esta ley, a partir de esta ley, las penas se endurecen. Estos agresores que atacan a sus víctimas con ácidos deben saber que este ya no es un delito excarcelable, que no van a gozar de ningún subrogado penal o beneficios por buen comportamiento o por trabajo, eso queda eliminado del Código Penal. Se incrementan las penas y arranca hasta de la pena mínima de 8 años y va hasta 15 años
cuando hay una deformidad en cuello o en rostro. Y pues obviamente habrá circunstancias de agravación punitiva dependiendo de las condiciones como se cometa el delito. Pero algo muy importante de esta ley, Diana, y que todos los colombianos sepan, es que así como logramos que se endurecieran las penas, logramos también una atención integral para las víctimas de ataques con ácido. A partir de esta ley, las víctimas van a tener asesoría jurídica, atención psicológica, cirugías reconstructivas y estéticas totalmente gratis a cargo del Estado. Esto es muy importante que las víctimas lo sepan, y hay algo también muy importante que es necesario resaltar, y es que con esta ley logramos crear un registro para controlar la venta al menudeo de este tipo de sustancias. Los establecimientos que se sustraigan a la responsabilidad de llevar este registro se verán enfrentados a la suspensión o a la cancelación del cierre de la licencia de funcionamiento, sin perjuicio de que pueda haber complicidad en la comisión de un delito por esto. Y el deber y la obligatoriedad de la red pública de salud hospitalaria, privada también, para denunciar cuando tengan conocimiento de este tipo de casos y que no haya subregistro. Representante, ¿qué opinan las víctimas de esta arma química, de esta nueva ley? Es decir, ¿están satisfechos con este resultado? Bueno, le quiero decir que no. Las mujeres víctimas de ataques con ácidos han sido muy enfáticas porque ellas consideran que las penas, de todas maneras, así vayan hasta 15 años, son penas todavía muy laxas. Este es un delito que ellas querían fuera calificado como un delito autónomo. Lo intentamos. Lo tratamos de trabajar de esa manera. Infortunadamente el Consejo de Política Criminal se opuso a que hubiera una conducta autónoma calificada como delito en esto, pero ya es un gran avance porque la legislación... ¿Qué significado tendría que ser un delito autónomo? Que no fuera calificado como hoy está calificado como una lesión personal, sino que fuera un delito. Incluso nosotros consideramos la posibilidad de que fuera considerado como un delito de lesa humanidad, no cumplía con los requisitos. Lo que logramos con esta ley de incrementarlo a 15 años, pues no es la panacea, pero sí es un gran avance, quiero decirlo, porque hoy los agresores en nuestra legislación, era muy elástica la ley, podían fácilmente pagar 3 años en el centro penitenciario y luego ir a disfrutar del beneficio de la casa por cárcel. Eso es un mensaje de impunidad. Por eso, aun cuando consideramos que no se logró el máximo, que debería ser una cadena perpetua en nuestro país, no existe, nosotros somos amigos de eso, porque con este delito la deformidad que se le causa a las personas es de por vida. La gente lleva una marca que tendrá que recordar todos los días hasta que tenga existencia. Total, muy triste para las víctimas. Representante, usted también se ha destacado, y vamos a cambiar un poco de tema, por la defensa y la garantía de los derechos de las madres comunitarias del país. ¿Qué ha pasado con este tema? Bueno, Diana, gracias por hacerme esta pregunta, y aquí sí permítame extenderme un poco porque le quiero contar que desde el año 2006, cuando yo llego al Congreso de la República como representante a la Cámara por Bogotá, desde ese preciso momento con nuestra bancada del Movimiento Político Mira decidimos presentar una iniciativa legislativa que estaba dirigida a lograr que en Colombia las madres comunitarias tuvieran el salario mínimo mensual legal vigente. Lo intentamos en 3 oportunidades, 3 proyectos de ley, y fueron hundidos infortunadamente porque el gobierno siempre argumentó, en cabeza del Ministerio de Hacienda y del ICBF, que el impacto fiscal, es decir, el costo del proyecto para garantizarles a las madres comunitarias el salario mínimo, era mucho y que no había recursos. Por eso nos dimos a la tarea de tratar de sensibilizar a todos los congresistas, pero no fue posible. ¿Qué pasó en el tercer intento? Cuando el proyecto de ley de Mira estaba haciendo trámite buscando esto, sale un fallo de la Corte Constitucional que obliga al Estado y obliga al Congreso a garantizar que las madres comunitarias deben tener el salario mínimo y que se les debe hacer una vinculación formal. Creímos en ese momento, pues que con ese fallo y con la ley andando, pues iba a ser muchísimo más fácil. Qué sorpresa con la que nos encontramos cuando el Ministerio de Hacienda y el ICBF, a pesar del fallo de la Corte Constitucional, se opusieron a esta iniciativa legislativa. Nos tuvimos que dar a la tarea de hacer plantones, convocar a las madres comunitarias, decirle al gobierno, no, es que aquí ya no es si se quiere o no se quiere, es una orden de la Corte Constitucional, hay que hacerlo. ¿Qué pasó entonces? Que se decidió que en la ley de la reforma tributaria se incluyera un artículo donde quedó incluido que durante el 2013 las madres comunitarias y las madres sustitutas devengarían una beca equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Esto quedó aprobado en la ley estatutaria
en la reforma tributaria, y pues eso es lo que nosotros esperábamos diera cumplimiento a la ley. Sin embargo, con gran preocupación, hoy lo quiero decir, 6 meses después, vemos que en algunas regiones esto no está pasando. A las madres sustitutas el ICBF se ha negado a darles esta beca equivalente, argumentando que solo lo hará a partir de julio, cuando la ley no habla de eso. Pero hay algo que aún nos preocupa mucho más. Si bien es cierto que logramos el gran triunfo de que las madres comunitarias reciban el salario mínimo mensual legal vigente, que es un legítimo derecho como cualquier colombiano recibir ese salario, también lo es que nos preocupa mucho un proyecto de ley que está haciendo trámite en este momento en el Congreso de la República, que pretende cambiarles el nombre de madres comunitarias a agentes educativas. Si esto llega a suceder, ahí las madres comunitarias se verían enfrentadas a una situación muy difícil, y es que podrían perder los derechos adquiridos hasta hoy. ¿Cuáles derechos? Derechos en subsidios de servicios públicos, en cajas de compensación, en salud. Entonces, esa iniciativa nos preocupa, además porque está proponiendo que la vinculación sea contrato a término fijo, y cuando un contrato se hace a término fijo, pues cuando se vence el contrato, que en este caso están proponiendo que sea máximo 1 año, después se correría el riesgo de que no les renueven el contrato, no habría estabilidad laboral y quedarían por fuera de la actividad. Representante, en la cláusula de la que usted habla de los 3 salarios mínimos quedó incluida dentro de la reforma tributaria para madres comunitarias y sustitutas. Sin embargo, el proyecto que presentó el movimiento Mira, que usted dice que fue archivado por falta de trámite, ¿va a ser presentado en la siguiente legislatura? ¿Va a incluir de pronto esto que usted me está comentando? Sí, lastimosamente, mientras que este proyecto, que digo que es nocivo para las madres comunitarias porque pretende cambiarles el nombre de madres comunitarias a agentes educativas y que su vinculación sea máximo de 1 año, de otro lado se hundió un proyecto de Mira que estaba buscando, primero, que los derechos adquiridos hoy por las madres comunitarias no se pierdan. Segundo, que la vinculación sea contrato a término indefinido. Y tercero, que el auxilio pensional que el gobierno pretende darles no sea el equivalente hoy a los 280.000 pesos que los entregarían bimensualmente, sino que sea por lo menos un salario mínimo mensual legal vigente y que sea entregado mensualmente. Este proyecto, como usted bien lo anota, Diana, se hundió, pero lo vamos a volver a radicar el 20 de julio. Muy bien. Bueno, hablemos ahora del tema de la paz. Y usted también estuvo muy activa en las comisiones de paz, se adelantaron unos conversatorios en Europa con colombianos en el exterior. ¿Cómo fue esta experiencia y qué se derivó de ella? Bueno, como miembro de la Comisión de Paz decidimos tomar la réplica de lo que hemos venido haciendo en las mesas regionales en Colombia. Recuerden ustedes que en la agenda de La Habana hay 6 temas sobre los cuales están discutiendo los negociadores, tanto de las FARC como del Gobierno Nacional. El primer tema fue el tema rural, que ya salió adelante. La Comisión de Paz decidió hacer unas mesas regionales, fuimos por diferentes ciudades del país, agrupando las regiones y escuchando a los colombianos frente a ese tema. De la misma manera lo estamos haciendo hoy en Colombia con el tema de víctimas. Se programaron 11 mesas regionales y decidimos aceptar una invitación que nos hicieron organizaciones y la Embajada de Alemania, y nos fuimos para Europa. Estuvimos en Alemania, estuvimos en Bélgica, estuvimos en Inglaterra, estuvimos en Francia, estuvimos en España, escuchando a todos los colombianos que residen en el exterior frente a el tema de víctimas. Como quiera que hay muchísimos colombianos, Diana, que están en el exterior, que han sido exiliados, refugiados, desplazados, víctimas del conflicto. Le quiero contar que esta fue una experiencia muy enriquecedora. Los colombianos que residen en el exterior primero sintieron la solidaridad de parte del Congreso, manifestaron su gratitud por ser escuchados, y muchos de ellos quieren regresar. De estas mesas de trabajo que hicimos en Europa, se levantaron una información que va a ser consolidada en un acto simbólico a través del Programa de Naciones Unidas. Esa información va a llegar a la mesa de La Habana, tal cual llegó la información de las mesas regionales en el primer tema. Creemos que este es un ejercicio que ha sido muy valioso y todavía nos queda mucho por hacer, porque así como lo hicimos en Europa, ahora están reclamando la presencia de las comisiones de paz en Latinoamérica, en países como Venezuela, en países como en Ecuador, y pues obviamente también los colombianos que residen en los Estados Unidos. Son cerca de
millones de colombianos que están en el exterior, que quedaron muy agradecidos por haber sido tenidos en cuenta en un proceso tan trascendental. Bueno, usted lo decía, se trata de colombianos que han sido refugiados, exiliados, repatriados, son cerca de 5 millones en el continente europeo, pero ¿cuál es el sentir, y de manera muy breve, el sentir de esos colombianos? ¿Qué opinan del proceso de paz? Bueno, le quiero contar que la generalidad es un apoyo incondicional e irrestricto a que en Colombia haya una negociación. Lo que nos expresaban es que están cansados de la guerra, no podemos seguir viviendo 50 años en el mismo conflicto, y nos decían, entendimos que la solución al conflicto armado en Colombia es la vía del diálogo, el día de la concertación, y las propuestas todas están dirigidas a eso. Fueron muy pocos los casos, creo que contados con los dedos de las manos, de los colombianos que dicen que la solución al conflicto armado en Colombia sea la vía de la guerra. Por el contrario, todo el mundo reclama paz, y por eso el ejercicio para nosotros fue tan enriquecedor y valioso. Bueno, fue una legislatura bastante activa para usted, y pasó también a sanción presidencial el proyecto de ley de su autoría que aclara un poco la profesión de los gerontólogos. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, con esta iniciativa legislativa que también ya está en sanción presidencial, lo que buscamos fue clarificar que para ejercer la profesión de gerontología no se necesitaba necesariamente y como requisito indispensable ser médico profesional, porque esto estaba generando unas limitaciones para las contrataciones de los gerontólogos, que son los que cuidan a las personas mayores en los hogares geriátricos, en los centros especializados. Muchos gerontólogos se nos acercaron, nos dijeron que de un error en una ley, y por ese error y por ese vacío que quedó en la ley 1276 nos están cerrando la posibilidad de trabajo. Con esta ley lo que hicimos fue aclarar que los gerontólogos pueden desempeñar su labor sin necesidad de que demuestren que son médicos profesionales, porque ellos tienen un técnico especializado para hacer esta labor. Bueno, y su tema bandera también ha sido la defensa de los derechos de los pacientes, como usted lo llama, las víctimas del sistema de la salud. ¿Cuáles son las denuncias más recientes que usted ha hecho al proyecto de ley estatutaria que fue aprobado recientemente? Bueno, Diana, déjeme contarle a usted y a todos los colombianos que yo decidí ponerme en el Congreso de la República la camiseta de los pacientes y de los usuarios del sistema de salud, porque aquí hay muchos defensores de muchos de los actores del sistema. Unos defienden a las EPS, otros defienden a los hospitales y a las clínicas, otros defienden a los entes territoriales, pero había aquí una debilidad muy grande de defender a los más débiles y a los más vulnerables, que son los pacientes. Y fue por eso que decidimos, como miembro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, hacer debates de control político para visibilizar el grave problema y la grave crisis que estábamos viviendo frente a la atención que están recibiendo los miles y miles de colombianos en el sistema de salud. Y fue por esas denuncias, por esos debates de control político, que logramos que el Gobierno Nacional pusiera por fin en la agenda pública el tema del sistema de salud, y lo que ha generado pues que se presenten dos leyes, una que acaba de ser sancionada, la ley estatutaria, aprobada más bien por el Congreso de la República, y la otra que está en trámite, que es la ley ordinaria, cosa que de alguna manera también nos ha dejado un sinsabor, con la que no estamos de acuerdo, porque lo hemos venido diciendo en varias oportunidades a propósito de la aprobación de la ley estatutaria. Esta ley no va a resolver los problemas y las necesidades que tienen los pacientes en Colombia. Sobrepuso la sostenibilidad fiscal, o sea, la capacidad económica del Estado sobre el derecho fundamental a la salud. Va a limitar la tutela, así el gobierno insista y diga que esta ley estatutaria no va a acabar la tutela. Sí, no la va a acabar, pero sí la va a limitar, porque creando un listado de exclusiones, creando una junta médica para solucionar o dirimir los conflictos de diagnóstico, ahí, además de que va a haber barreras de acceso, los jueces no van a poder fallar en derecho, porque se van a tener que sujetar al listado de exclusiones y al diagnóstico de los profesionales de la salud. También hemos dicho que resulta muy grave que en la ley estatutaria se estén perdiendo derechos que hoy los pacientes han adquirido vía tutela. Déjeme ponerle un ejemplo: una persona que desde La Guajira tiene que ser trasladada por razones de su tratamiento a Bogotá por un cáncer, que tiene que venir al cancerológico, hoy vía tutela, esa persona podía garantizar su transporte, su alimentación, su alojamiento y servicios adicionales como pañales, lo que se necesitara por razones de su enfermedad. Como quedó la ley estatutaria, ahora le van a mirar a usted la capacidad de pago, y la capacidad de pago, si la van a mirar con la metodología que está utilizando el Sisbén, por el solo hecho de que usted tenga una mesa de noche y una lámpara, usted ya es Sisbén 3, entonces le va a tocar al paciente sacar de su bolsillo para pagarse todos esos servicios,
y si no tiene, pues entonces se va a ver enfrentado a la muerte. Eso nos parece delicado, nos parece muy grave que en la ley estatutaria de salud hubiera quedado que los colombianos, como hoy lo podemos hacer, escojamos libremente nuestra prestadora de servicios, pero lo condicionó a la disponibilidad. Me explico, si yo hoy estoy afiliada a la EP, a cualquier EPS, puedo decir, quiero que me atiendan en este hospital, en esta clínica, eso pasa hoy, pero ahora cuando yo vaya me van a decir, no, es que con esa clínica ya no tenemos convenio porque no hay disponibilidad, entonces lo mandan a uno a donde quieran y no se garantizan las condiciones de tecnología, de calidad, de infraestructura, eso es muy delicado. Se eliminó en la ley estatutaria de salud la segunda opinión, o sea que cuando un médico le diga a uno que uno tiene gastritis y lo está tratando para la gastritis y otro le diga no, lo suyo no es gastritis sino es cáncer, esa segunda opinión no cuenta. Miren lo delicado de esto. Representante, son denuncias, fallas importantes que usted denuncia hoy en ese espacio televisivo. Denuncias que hicimos en la plenaria de la Cámara y que las hemos dejado como constancia y que nos obligaron a los 9 representantes a la Cámara que votamos en contra de esta ley estatutaria a unirnos para pedir de la Corte Constitucional que de manera inmediata declare inconstitucional artículos de esta ley que van en contravía, porque el principio de la sostenibilidad fiscal, es decir, que predomina en la capacidad económica del Estado sobre un derecho fundamental a la salud, eso desde todo punto de vista es violatorio de la Constitución. Representante, la pregunta ahora es, ¿qué se espera para la ley ordinaria que se va a debatir en la próxima legislatura? Bueno, permítame decírselo de esta manera. Si este es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Creemos que el debate va a ser muy grande, la lucha va a ser muy grande, pero que los colombianos estén advertidos, porque sí me da mucha tristeza que a los colombianos les digan una cosa y cuando vamos a ver la realidad, una cosa es la que dice el papel y otra cosa es la que pasa en la realidad. Y también en el tema de salud, contarle, Diana, que por nuestras denuncias pues se han logrado grandes cosas. Fíjese que fuimos nosotros, fue esta representante quien denunció que en un artículo de la ley ordinaria que había presentado el Gobierno Nacional de la Salud, querían cambiarle la naturaleza de los recursos de públicos a privados y eso iba a tener unas implicaciones grandes de impunidad, porque todas las investigaciones que hoy la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Fiscalía estaba adelantando frente a la malversación que hicieron las EPS de los recursos, la forma indebida como cogieron los recursos, la forma como, disculpen, pero es así, se robaron la plata de los recursos de la salud de los colombianos, iban a quedar sin piso jurídico. La Contraloría no lo ratificó y gracias a esa denuncia tuvieron que quitar ese articulito y ya no está en la ley ordinaria. Pero son este tipo de denuncias las que han ayudado y han servido pues para corregir algunas cosas, pero todavía hay mucho de fondo que tenemos que corregir. Bueno, y logró sentar al ministro de Salud con el alcalde Gustavo Petro en un debate de control político. ¿Qué se denunció en ese momento? Bueno, en el debate de control político que hicimos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, logramos evidenciar los grandes problemas que tenía hoy Capital Salud, la falta de atención, cómo los privados predominan sobre lo público, cómo la mala atención que se estaba haciendo y ahí una concertación, cosa que tampoco ha llevado a buen término porque vemos las grandes filas aquí en el Distrito Capital, en la ciudad de Bogotá, las filas interminables de adultos mayores, de personas que tienen que esperar hasta 5 y 6 días para que les den una cita, una autorización, gente que no es atendida porque no hay camas. Y esto pasa en Bogotá. Usted se imagina lo que pasa en las regiones más alejadas del país. O sea, el tema de salud es muy grande, muy delicado, y lo que nos preocupa es que aquí no se están tomando soluciones de fondo. Aquí lo que va a haber, con lo que nosotros hemos podido evidenciar y leer en la ley ordinaria, es simplemente el cambio de letrero, que ya no se van a llamar EPS, sino se van a llamar gestoras de servicios de salud. En su momento estaremos denunciando muchas de las cosas que ya hemos evidenciado en las que el tigre no es como lo pintan, Diana. Bueno, y ya para finalizar, 2 proyectos también muy importantes en los que usted estuvo presente, y es uno el que ayuda a los habitantes de la calle. Sí, eso es un proyecto muy importante, pasó ya a sanción presidencial, que busca que en Colombia haya una política pública, unos lineamientos para tratar la problemática de los habitantes de la calle. Cada día con gran preocupación vemos cómo en vez de decrecer
los habitantes de la calle se incrementan en las diferentes regiones. La política lo que debe buscar es que haya programas de resocialización, de reinserción, de tratamientos psicológicos, de tratamientos terapéuticos para la enfermedad que viven los habitantes de la calle, que en su gran mayoría, además de ser habitantes de la calle, tienen el problema de la drogadicción. Esta ley consideramos que es una ley social de un gran impacto, que requiere compromiso de los entes territoriales, pero también un apoyo presupuestal muy grande del gobierno nacional. Bueno, y finalmente usted también advirtió acerca de la problemática del hacinamiento en las cárceles de nuestro país y de las malas condiciones de salud de los reclusos. Sí, tuvimos la oportunidad como miembros de la Comisión de Paz de hacer un recorrido por diferentes centros penitenciarios en el país, y en un debate de control político que le hicimos a la ministra de Justicia, le evidenciamos la grave situación, no solamente de salud que estaban viviendo los reclusos, sino de hacinamiento, de falta de garantías, como el problema de hacinamiento en las cárceles no es solamente producto de que llegan los presos, sino que no se les resuelve su situación jurídica, la corrupción, los problemas de servicios públicos, las condiciones de falta de higiene en la alimentación. Pues el debate de control político que logramos hacer en la Cámara de Representantes, en la plenaria con otros partidos políticos y representantes que hicimos la visita, fue lo que llevó a que el gobierno decretara la emergencia carcelaria y el recientemente sancionado Código Penitenciario, que fue uno de los grandes proyectos del gobierno, que entre otras cosas tampoco en algunos artículos se compadece con la realidad de lo que se está viviendo. Representantes, llegamos así al final de ese espacio televisivo de la Cámara de Representantes, denominado Rendición de Cuentas, hoy con la representante por Bogotá, la doctora Gloria Estela Díaz Ortiz. Ella es una abogada, miembro de la Comisión Séptima y miembro del Movimiento Político Mira. Un placer haberla tenido aquí en nuestro programa. Gracias, Diana, por la invitación, y pues a todos los colombianos decirle, aquí estamos, esta es nuestra gestión, esto es lo que hemos hecho en el Congreso de la República, nuestro deber es entregarle a todos los colombianos los resultados de nuestra labor. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes también muchas gracias por su compañía y nos vemos aquí en una próxima emisión. Hasta pronto.